Hola a todos, vamos a hacer un ejercicio de probabilidad que dice así. Un centro de salud propone dos terapias A y B para dejar de fumar. De las personas que acuden al centro para dejar de fumar, el 45% elige la terapia A y el resto la B. O sea, la partición del espacio muestral va a ser o estar con la terapia A o la terapia B. Después de un año, el 70% de los que siguieron la terapia A y el 80% de los que la siguieron la B no han vuelto a fumar. Se elige al azar un usuario del centro que siguió una de las dos terapias. Apartado A. Calcula la probabilidad de que después de un año no haya vuelto a fumar. Bueno, es un ejercicio que evidentemente es una experiencia aleatoria compuesta. Primero es elegir la terapia y luego es el haber dejado de fumar o no haber dejado de fumar. Para poder hacer bien el árbol, nos interesa definir los sucesos. A, que será elegir la terapia A, el suceso B, que será elegir la terapia B, esa sería la partición del espacio muestral. Y el suceso F, que será seguir fumando, ¿vale? Porque sí, el suceso F va a ser seguir fumando. El suceso no F será no seguir fumando, dejar de fumar. Lo pongo para que se aclare, ¿vale? Bueno, pues ya una vez definidos mis sucesos, leemos el ejercicio y evidentemente lo más sencillo es montar un diagrama de árbol. Para hacer bien el árbol os aconsejo que pongáis primero A y B aquí, y luego aquí F y no F. Y luego aquí F y no F, para que nos quede bien cuadrado el árbol. Fijaros, la B la voy a bajar un poquito aquí. Y planteamos el árbol. Yo siempre aconsejo a mis alumnos que hagan una rayita aquí para que les salga mejor. Aquí tendríamos nuestro diagrama de árbol, ya el diseño elaborado, ¿vale? Queda muy bonito. Bueno, y vamos pasando datos. Dice que el 45% elige la terapia A, aquí 0,45, y el resto la B. Pues aquí serán 0,55, el 55%. Vamos a leer. Después de un año, el 70% de los que siguieron la terapia A no han vuelto a fumar, o sea, han dejado de fumar. Pues aquí será 0,7 abajo y 0,3 arriba. Y de la B, el 80% han dejado de fumar, 0,8 y 0,2. Ya tengo el árbol montado. El apartado es muy sencillo. Me dice así. Calcula la probabilidad de que después de un año no haya vuelto a fumar. Pues no haya vuelto a fumar la probabilidad de no fumar. ¿Qué dos caminos nos llevan a ese suceso? El A, intersección no F, y el B, intersección no F, ¿vale? Vamos a aplicar el teorema de la probabilidad total. Lo que estoy haciendo es sumar la probabilidad de dos sucesos que son incompatibles. La probabilidad de A intersección no F más la probabilidad de B intersección no F. Estoy planteándolo. Y el teorema de la probabilidad total será la probabilidad de A por la probabilidad de no F condicionado a más la probabilidad de B por la probabilidad de no fumar condicionado a que ha elegido la terapia B. Sustituimos, es lo que vemos en el árbol, los dos caminos. Será este por este y este por este. 0,45 por 0,7 más 0,55 por 0,8. Calculamos. 0,45 por 0,7 más 0,55 por 0,8. Y me sale 0,755. Repaso la calculadora para ver que lo he hecho bien. Lo he tecleado bien. Como es de lectura en pantalla fácil de comprobar, le vuelvo a dar y veo que sí, que lo he hecho bien. Recuadro el principio y el final y ya he calculado la probabilidad de que se deje de fumar. Apartado B. Me dice así. Si transcurrido un año esa persona sigue sin fumar, es decir, estoy condicionando a no fumar, calcule la probabilidad de que haya seguido la terapia A. La probabilidad de
sabiendo que ha dejado de fumar, haya hecho la terapia A. Pues aplico la fórmula de Bayes, la probabilidad de A intersección no F, partido la probabilidad de haber dejado de fumar. Pues bueno, vamos a sustituir lo que diría la fórmula de Bayes. La probabilidad de no haber dejado de fumar, de sí haber dejado de fumar, la conocemos, es 0,755 y arriba será la probabilidad de A, el camino A intersección no F. Tendremos que hacer este camino, ¿vale? 0,45 por 0,7. 0,45 por 0,7. Venga, con mucho cuidado lo metemos en la calculadora. Paréntesis, 0,45 por 0,7, cierro paréntesis, entre 0,755. Sale un número muy feo, le doy la vuelta y me sale en forma de fracción 63 partido de 151. Lo prefiero así y no redondear nunca probabilidades. Bueno, ya hemos hecho el apartado B. Ahora nos toca el apartado C, que dice así. Dice, si transcurrido un año esa persona ha vuelto a fumar, o sea, ha recaído, pasa F, calcule la probabilidad de que hubiera seguido la terapia A. Bueno, pues para hacer este apartado hay dos formas, ¿vale? La primera es la habitual, que es otra vez hacer la fórmula de Bayes. Estoy condicionando a que ha vuelto a fumar y me preguntan que haya seguido la terapia A. Pues sería la probabilidad de A intersección F partido la probabilidad de F. Bueno, eso sería... Abajo no hace falta calcular la probabilidad total porque como hemos hecho en el apartado A la probabilidad de no F, pues sería 1 menos la probabilidad de su complementario, ¿vale? Sale lo mismo. Y arriba sería la probabilidad de A por la probabilidad de seguir fumando condicionado a haber cogido la terapia A. Miramos el árbol. Arriba sería 0,45 por 0,3 y abajo me queda que divida 1 menos la probabilidad de haber dejado de fumar, que era 0,755. Lo meto con paréntesis a ver lo que me sale. Paréntesis, 0,45 por 0,3, cierro paréntesis, entre abajo 1 menos 0,755. Lo repaso para no equivocarme, ¿eh? 0,45 por 0,3 entre 1 menos 0,755. Y me sale un número también muy raro. Bueno, muy raro, que no se ve evidente. Le doy a la inversa de fracción y me sale una fracción 27 partido 49, que seguro que es exacta. ¿Vale? Pues este sería el ejercicio. Lo he hecho de esta forma, pero hay una... bueno, no, en este caso, para calcular la probabilidad de A condicionado a F, la segunda forma no la voy a explicar porque puede resultar más compleja. Lo dejo así, ¿vale? Pues aquí lo dejo, el ejercicio 85 para que lo corrijáis. Ahí tenéis la plantilla. Hasta luego.